Me dio COVID y ando un poco mal. Este, está bien, no se preocupe que se Ok. recupere muy pronto y que no queden secuelas, que de repente la gente cree que no, pero sí deja secuelas del COVID, entonces que le vaya muy bien, que se Sí, recupere. muchas gracias. Igual con las lecturas no pude, en verdad. Y hoy intenté leerlas, pero me quedé dormida todo el tiempo. No se preocupe, disfrutó del sueño, descansó, Ay, pues no me siento descansada, pero pues sí dormí. pero algo le ha ayudado, ¿no? Algo le ha ayudado, no pasa Sí. nada, no pasa Pero nada. bueno, estaré al pendiente acá en clase, No maestro. se preocupe que estamos en un espacio de aprendizaje donde, y aquí sí me quiero adscribir al constructivismo, donde todos construimos, ¿no? Donde la colaboración de todos contribuye a a construir algo. Sí, Entonces, maestro. vamos a esperar un picolito nada más en lo que se integran sus demás compañeros, pero bienvenida, mi estimadísima Michelle, que de verdad que se alivie usted pronto. Bouret, ¿qué hongo? ¿Qué pasó, Tess? ¿Qué pasotes? Muy bien, ¿no? Óigale, pasote, qué rico, unos chilaquiles con. Ya hoy los chilaquiles son totopos bañados con salsa. Sí, ya No, no, ya perdimos ya el sin arte, el cebolla, arte. ya sin el pasote, ya no picosos. Ya No, no, ¿verdad? Es que ya nos afecta la gastritis, la colitis, yo no ya sé si es que el estamos chile más ya no es el mismo. No. Entonces, de repente si uno dice, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando como sociedad, no es cierto? Este, Sí, yo creo que ya las nuevas generaciones, la verdad es que yo no sabía cocinar, este, no sabía cocinar, mi mamá sí nos ponía de vez en cuando, no siempre, así como que, a ver, pruébale, hazle, pícalo, ¿no? Desde chicas, bueno, sí, pendientes ahí con mi mamá de la cocina, pero yo decir, no, hombre, hacer un caldo, no sé, algo así, no. Pero bueno, llegó el tiempo, me casé. tuvo que Y aprender, el más pobre no, del marido tuvo que me probar los fui, experimentos. nos fuimos a vivir a Estados Unidos un tiempo y se me antojaba, ¿no? Se me antojaba pues la comida de casa. Y decía yo, ¿cómo se hace y cómo se hará? Y bueno, decía mi esposo que en aquel tiempo eran las llamadas, la comida más cara que había comido, porque era la receta, el estar preparando con mi mamá ahí en el teléfono, la comida y todo. Y Claro, ¿no? Pues aprendí la larga distancia aprendió a usted. Muy larga bien. distancia. Y se aprende por necesidad. Pues sí, ya hoy lo que hacen es que calientan una sopa maruchan y ya con eso dicen que es que yo sé, soy experto en comida italiana, dicen. Sacan la maruchan, ¿no? Una ensalada, no, ya, y Ándele, pechugas y exactamente. punto. No, Y yo ya, modestamente, la Maruchan. verdad que soy muy buen cocinero, la verdad que tengo un buen sazón y, Qué y, bueno. y cocino bien, la verdad que Está bien, está bien. soy todo un estuche de monerías, como diría mi abuelita. Muy bien, estamos ya aquí, esperemos que se integren sus demás compañeros, ¿no? Bueno, ahí va llegando, estoy un poco haciendo un poquito de tiempo, ¿no? Para que Ujú. se integren los compañeros y demos inicio a la reflexión, ¿no? Porque me parece que hay cosas interesantes. Una disculpa, la verdad que tuve una semana entre que anduve de aquí para allá, la verdad que como ya ve que entre que cierra unos semestres, inicia semestres, tenía yo Pesado. por ahí algunos pendientes, ¿no? Y la verdad que se me fue el tiempo, como diría mi abuelita, se me fue el santo al cielo o no sé a dónde, pero y ya después dije, ¿y las lecturas? Pero bueno, ya las compartí. Lecturas coquetonas, coquetonas. ¿Por qué? Nosotros hemos planteado varias cosas. La primera, que el ser humano, a diferencia de los demás seres vivos, es un ser sumamente complejo, ¿no? Que es, al final de cuentas, un ser, que es el único que tiene libertad, ¿no es cierto? Que es el único
que decide hacer o no hacer. Este libro es una cosa, una joya. Te lo recomiendo, ¿no? Cerebro y Libertad. Roger Bartra, que además Roger Bartra es referencia obligada en el análisis del mexicano, ¿no? O sea, uno de sus libros más famosos es La jaula de la melancolía, ¿no? Que es un librazo, ¿no? Un librazo, ¿no? Que permite entender lo que es el mexicano y que así mismo permite entender por qué parece que el mexicano no avanza, ¿no? Entonces, ahí en La jaula de la melancolía, Bartra habla precisamente de lo que él denomina el canon del ajolote. Paulina, muy buenas tardes. ¿Qué es un ajolote? La escuchamos. Hola, buenas El tardes. que vienen de 50. Un ajolote es un animalito que ahorita está en peligro de extinción, por cierto. Aquí en Chignahuapan, está cerca de Zacatlán, ese animal era muy típico de aquí, pero pues la gente lo empezaba a consumir como un alimento exótico y pues ya acabaron con ellos, ¿no? Ok. Por cierto, está en el billete de 50 de los nuevos. De los nuevos, y ahí se recuperó al amigo ajolote. Es que luego la gente suele confundir el ajolote con los renacuajos, no, es otra cosa. No, el ajolote es endémico del Xochimilco, para más señas, ¿no es cierto? Y en efecto, el ajolote se hacía caldo de ajolote, de hecho existe todavía el jarabe de ajolote, ¿no? Para tratar la tos y los bronquios, y allá en Denantes, ¿no? Como dicen las abuelitas, la sangre del ajolote se le ponía pues a las mujeres en la espalda, ¿no? Y había toda ahí una gama de cosas interesantes con el ajolote. En efecto, está en peligro de extinción, ¿no? El ajolote que es un Buenas anfibio. tardes. Buenas tardes, Nelly. Hola, yo tengo muy poca señal. Una disculpa antes que nada para todos porque pues no he podido participar. Le mandé mi trabajo a su correo, no sé si pudo verlo, pero le mandé incluso la presentación. Tenía yo mucha gripa la semana pasada, pero siempre se me va mucho la señal y ahorita está casi lloviendo. No sé si existe la posibilidad de compartir mi trabajo de una vez. Yo creo que usted, pero ¿qué lectura tiene usted, Nelly? Me toca axiología y educación. Sí, claro. Créame lo que no es grosería, para nada, nunca, nunca. Pero sí tengo una especie, digamos, de guión general, ¿no? O sea, las lecturas que yo elijo se van hilvanando, ¿no es cierto? Se van hilvanando, Claro. que se va hilvanando también la reflexión, ¿no? Un poco eso le llaman la idea de dosificar, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos pendiente una lectura, ¿no? Una lectura en la sesión pasada, si no me falla la memoria, es esta lecturita de los fundamentos filosóficos, sociales de la educación, ¿no? Entonces tenemos pendiente esa y después entramos, ¿no es cierto?, con un conjunto de lecturas que lo que hacen es tocar una serie de dimensiones, ¿no es cierto? Estar conectando esta parte de la educación con estos otros elementos que terminan por configurar precisamente la complejidad del ser humano y que terminan así mismo por establecer los caminos, las veredas que se tienen que recorrer para precisamente generar, ¿no? Seres integrales, ¿no? La famosa formación integral, ¿no? En este sentido es por lo cual, de verdad, créanme lo que no es grosería, mi distinguida Nelly, pero sí hay un guión argumentativo en las sesiones. No quisiera en ese sentido que precisamente usted se me adelantara, no sé qué usted tiene, me dijo la de la de la axiología, ¿no? La axiología y la educación, que además es la cuarta lectura, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo espero que de verdad no se le vaya el internet, ¿no? Y por supuesto, la idea es, ojalá, de verdad que no se le vaya el internet, que ha estado muy chafa el internet, por cierto, ¿no? Pero de todos modos, Sí, claro. creo que la hay con Paulina, ¿no? No sé si esté por su compañera Paulina, creo que sí la vi que ya estaba, ¿verdad? Paulinita Hola, González, sí. en dado caso, yo le pediría a mi distinguida Nelly, si puede usted compartir a través de un correíto la presentación por cualquier cosa, que se pudiera quedar usted sin señal,
para que la retome su compañera Paulina. Y aquí todos le echamos un montón, ¿eh? Porque aquí de lo que se trata es que todos hablemos, ¿no? Que todos digamos, que todos nos equivoquemos y que todos acertemos. Estamos construyendo conocimiento. Sí, de hecho, como le decía, tengo la presentación y ahorita que tengo un poquito de señal, se la voy a mandar a su correo, por si Perfecto. acaso me quedo sin señal porque está lloviendo, pero sí, sí, claro, se la mando. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, vámonos de una vez, antes que otra cosa, una sonrisita. Avi Vega, muy buenas tardes. ¿Me escucha Avi Vega? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿No puede abrir ¿Sí me camarita? escucha? No. Sí, eso estoy batallando porque veo que mi cámara como que da flasheazos, como que prende y se vuelve a apagar. Está usted tomando selfies, como, así como. No, no, mire, la dejo prendida y como que se vuelve No, pues entonces ciérrela, para que también no le perjudique ahí en el internet, ¿no? Entonces ya Sí, solamente creo voy a que hacer es en mi... captura. Sí, no se preocupe, nada más hay que estar participando y no pasa nada, ¿no? Sí, está Entonces ahí bien, está, gracias. mi captura de pantalla, porque siempre hago mis capturas de pantalla, ¿no? Ya no les pedí que sonrieran, ¿no? Pero ya ve que cuando uno toma fotos, siempre dicen, ay, pero que salga yo bien en la foto, dicen, ¿no? Que salga yo bien en la foto. Y yo siempre le respondo lo mismo. La cámara toma lo que hay, ¿no? La cámara toma lo que hay. No, ni modo que la cámara diga, ay, Ilenia, la voy a sacar así. No, pues no, ¿verdad? Entonces, no. Muy bien. Tenemos, decía yo, este documento pendiente, ¿no? Acerca precisamente de de esta parte de los fundamentos, precisamente filosóficos, sociales de la educación. Si no me falla la memoria, también lo tienen Nelly y Paulina, ¿verdad? Si no me falla la memoria. ¿Estamos en lo cierto? Sí, maestra. Perfecto, entonces, pues adelante, Nelly, Paulinita, las escuchamos. Un documento interesante, creo. No sé cómo lo vieron, no sé cómo se les complicó, pero no pasa nada, no pasa nada. Vamos construyendo. Entonces, el escenario es todo suyo. Maestra Nelly, ¿quiere compartir, digo porque usted tiene problemas de internet, yo todavía no, para aprovecharla? Ándele, exactamente. Nelly, si quiere usted compartir para de una vez, ¿no? Por cualquier cosa. Iba pensando precisamente en esta parte de la lectura, estaba yo aquí, tomando, ¿no? Cuando voy a dar la clase me preparo aquí mi bonchecito de libros siempre, ¿no? Mi bonchecito, ¿no? Esta es una cosa preciosa, oiga. Mire qué belleza, ¿no? El orden del discurso. ¿Qué creen? Es el proyecto de investigación que Michel Foucault presenta en el Colegio de France cuando va a ingresar al Colegio de France como investigador. Un proyecto del cual salieron varios libros, varios libros, ¿no? Ahorita va a ver por qué lo traje, ¿no? Lo traje porque nosotros necesitamos comprender la manera en la cual la sociedad lo que hace es establecer, recordarán que hablábamos de la idea de normalización la semana pasada, ¿no es cierto? Lo que encontramos aquí es precisamente la manera en la cual se van estableciendo todo eso, ¿no? Ahorita vamos a hablar de muchas cositas interesantes, bonitas, ¿no? Pero aquí lo traje, ¿no? Para ahorita le voy a leer unas cositas aquí bien padres de Michel Foucault. Bueno, es que la verdad, yo le voy a ser honesto, yo soy seguidor de Michel Foucault, ¿no? Me parece uno de los grandes pensadores, ¿no? Ahorita, vamos, aquí lo pongo, ya tenemos aquí un libro más para la charla del día de hoy. Bueno, creo que Nelly no tiene ahí posibilidad de compartir, entonces, pues adelante, mi distinguida González, la escuchamos. Ok, denme un segundito, por favor. Nelly creo que ya va a empezar a compartir, Nelly.
Sí, ya está. Bueno, yo estoy viendo ya la presentación de Nelly, no sé los demás. Ya se fue la presentación. No, creo que sí tienen problema de ¿Es conectividad. esta? ¿Fundamentos? ¿Ven un lapicito? No, yo por lo menos no estoy viendo nada. No, Ya se no dejó se de ve. compartir. Estaba compartiendo hace... Bueno, hace- si me escuchan, Sí, la escuchamos, Nelly. estoy intentando compartir. ¿Me pueden decir si ven la pantalla? Bueno, se va a empezar a compartir. No, no se ve. Ah, ya está, bien. Ahí va, ya se está compartiendo. Listo, ya estamos. Ahora sí ya lo estamos viendo. Ok, bueno, en mi caso me tocó lo de fundamentos filosóficos sociales de la educación. Y bueno, concluimos que la educación es un proceso en el cual, no sé si logran ver la pantalla, si cambia la diapositiva me lo pueden decir, si no también me lo dicen, por favor. La educación Está que es un cambiando. proceso que es donde vamos aprendiendo nosotros todos los saberes que vamos acumulando durante nuestro proceso de aprendizaje, por ejemplo, en la escuela. Aquí tenemos un proceso cultural. ¿Por qué cultural? Porque también tenemos todo lo de nuestro alrededor, todo lo de nuestro entorno, que no solo es la escuela, sino también puede ser la familia, las instituciones, diferentes tipos de instituciones donde nosotros vamos acumulando saberes, ¿no? Es un aprendizaje integral donde se proporcionan las herramientas que nos van a servir para que más adelante, cuando ya tengamos la oportunidad de tomar decisiones, estas puedan ser apropiadas. El hombre es un ser sociable por naturaleza. Ahí podemos ver en la diapositiva que tenemos cómo interactuamos con las personas y con nuestro entorno. Se deben respetar los lineamientos establecidos para que todo proceso se lleve a cabo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, a lo que yo entiendo es que debemos de respetar, por ejemplo, las restricciones que nos dan en cuanto a manejar un carro. Por ejemplo, debemos de ir en cierta área de la carretera, tenemos que pararnos en determinados momentos y esto es como respetar lineamientos que ya se establecen por la gente, por las personas, por las instituciones. La familia, que es la finalidad que tiene, que es educar a los hijos, y la familia viene siendo una institución que se forma con los seres humanos y que al tener hijos obviamente tendríamos que tener la responsabilidad de alguna forma de estarlos educando. Otra institución que es la escuela, que esta está encargada de impartir enseñanzas, conocimiento, más bien darnos las herramientas o los elementos necesarios para mejorar nuestro desarrollo, para que éste sea integral. Dentro de las instituciones también tenemos la educación informal. Esta es la que tenemos, como lo comentaba ya, en la sociedad, con diferentes momentos. Otra de las instituciones que puede ser la que también nos instruye de cierta forma sería la iglesia, que es la que va moldeando a las personas con ciertos valores que practican y que solicitan que cada miembro que pertenece a una iglesia, por ejemplo, pueda practicar la bondad, el respeto, la humildad. Son valores que nos van también formando pues nuestra vida, ¿no? Van siendo parte de nuestra vida. Hablamos de la desintegración familiar, que juega un papel importante, que es un detonante para crear una serie de conflictos. Y esta serie de conflictos no solo es en las personas adultas, sino también la sufren los hijos, que cuando son familias que tienen problemas de agresividad, de violencia, o que terminan separándose por distintas razones, los hijos son los que de alguna forma vienen a sufrir todos estos problemas, todos estos conflictos,
y que afectan directamente su desarrollo emocional y que muestran muchas veces en la escuela rebeldía o bien una depresión fuerte en la que no quieren participar. Digo, personalmente me ha tocado a varios jóvenes, yo doy clases a nivel preparatoria, y me ha tocado tener jóvenes que tienen este tipo de problemas con las familias de padres separados y que han mostrado mucha rebeldía en el salón de clases, no entran, hablan todo el tiempo, están molestos, enojados con ellos, ¿no? Y es por una situación que están viviendo. Y en otro caso, pues hay personas que están todo el tiempo deprimidas, que no hacen tareas, que ven todo gris en su ambiente. Bueno, la función de la escuela no deja de ser formadora y debe apoyarse de todo aquello que le ayude a propiciar una educación integral. Básicamente, eso es lo que yo elaboré y lo que entendí, y por supuesto, si hay comentarios, estoy abierta a todos. Muy bien, muchas gracias, Nelly. No, ahí está un primer, digamos, el planteamiento, ¿no? De algunos aspectos a propósito del ser humano, ¿no? Un ser indudablemente social, ¿no? Un ser social. El otro debate es qué tan sociable es, ¿no? O sea, un ser social no implica en automático que seamos sociables, ¿no? Yo creo que ustedes conocen gente, y espero que no sean ustedes, bueno, yo tengo que aceptar que sí soy un poco así, pero yo no soy muy sociable, por ejemplo, ¿no? O sea, no soy muy sociable, pero sí soy un ser social, ¿no? Y este otro elemento tan importante, ¿no? El del respeto por las reglas, ¿no? Un poco por eso traía yo este libro, ¿no? De Roger Bartra, ¿no? Porque suele decirse que las reglas, ¿no? Lo que hacen es limitar la libertad, ¿no? Y no es así. En realidad las reglas, la existencia de las leyes tiene como objetivo garantizar el ejercicio mismo de la libertad. Y ahorita vamos a platicar en un rato de un caso muy concreto. En estos días, ayer, antier, en Estados Unidos se votó una ley que volvió a penalizar, ¿no es cierto? A penalizar el aborto, ¿no? O sea, y ya empezaron los colectivos, ¿no? Se viene una de marchas, ¿no? El argumento de los cuentas de los jueces que echaron atrás esta posibilidad de que la mujer abortara, señalaron algo que no termina por cuajar bien en la gente. La explicación que ellos dijeron fue, ninguna constitución debe de generar condiciones para acciones contrarias a la vida. Toda constitución tiene como objetivo la preservación de la vida. Ese es el pacto social, es el contrato social, es lo que, por ejemplo, en el constitucionalismo histórico español, ¿no? Es esta idea del derecho a la vida, ¿no? Entonces, eso llevó a que en este caso, los jueces, los magistrados dijeran, no podemos, por lo tanto, generar una ley que esté sancionando, ¿no? Un acto contrario a la vida. Lo que tendríamos que generar, en todo caso, son condiciones para que la mujer, en lugar de decidir abortar o no abortar, decidiera embarazarse o no embarazarse, ¿no? Es un cambio de enfoque. Se vienen temas, se vienen ya los colectivos en Estados Unidos comenzaron a hacer marchas, ¿eh? Entonces viene un tema interesante, pero bueno, lo que quiero tocar es que al final de cuentas el ser humano es un ser de reglas, ¿no es cierto? Lo más cómodo es no apegarse a la regla, ¿estamos de acuerdo? No hay cosa más rica. Dijera mi distinguido Pito Pérez, lo primero que hay que hacer es perder la vergüenza. Y una vez que pierdes la vergüenza, ya el mundo es otra onda. Y no me importa si mañana me la paso en la cárcel y pasado mañana en el parque, no importa. Pero no somos Pito Pérez. No somos Pito Pérez. No somos Robinsones Crusoe. ¿No es cierto? Tampoco. Somos seres sociales, no necesariamente sociables, pero que asimismo somos sujetos sujetados por un conjunto de leyes
que en tanto otorgan derechos, también asignan obligaciones. El problema es que no nos gustan las obligaciones, ¿no es cierto? Pura libertad quiero. Pura libertad. Pero yo no quiero obligación. En fin, aquí está un primer acercamiento, ¿no? Aquí está este elemento. Adelante, Paulinita, le escuchamos. Ok, un segundito. ¿Ya ven mi pantalla? Ya se está compartiendo, Paulina. Ok. Ok, bueno, mi tema es fundamentos filosóficos sociales de la educación. La educación es, en su esencia, el proceso cultural que consiste en el desarrollo integral de la personalidad del hombre. Isaac Guzmán Valdivia. La educación es un proceso, la educación es permanente, dura toda la vida. Y esto, pues lo vemos desde que estamos chiquitos hasta que morimos prácticamente, ¿no? La educación es un proceso cultural. Y aquí entran se divide en subjetiva y objetiva. En el caso de la subjetiva es el refinamiento o ennoblecimiento del ser humano. No sé si alguno de ustedes ha ido a Orizaba y ha visto este mural, está en el Palacio. ¿Alguien lo ha visto? Sí, Pues maestra. yo no. ¿Incluidos las de Orizaba o esas no? Este es de Orizaba en particular, está en el Palacio Municipal de Orizaba. Este mural es de José Clemente Orozco y se llama Revolución Social. Ese mural está divino, está muy, muy, muy lindo. Si tienen la oportunidad de ir a verlo, está muy, muy interesante, ¿eh? Y hay otra Lástima parte de la... que lo cortaron y que lo mutilaron, porque eso fue Sí, lo que hicieron, lo mutilaron. sí, lo mutilaron. Sí, por poner su balcón. Exacto, por poner el balcón. La verdad, los que pudieron disfrutarlo completo es una dicha, pero sí es de José Clemente Orozco y se llama Revolución Social. Otra parte de la cultura es la objetiva y es la transformación del mundo en el medio humano. Y entonces aquí entra lo que es obras científicas, lenguaje, instituciones políticas, instituciones sociales, el derecho, la legislación. Y aquí en programas sociales, bueno, metí lo que ahorita está, lo que es bienestar, INJUVE, LICOMSA. Y entonces algunos empiezan a hacer diferencia entre cultura y civilización. Cultura, esta es directamente en la persona, la civilización es en instituciones, la cultura se refiere más a lo racional y moral, la civilización es un aspecto social, político e institucional. La cultura es existencial, la civilización es organizacional. La cultura es interioridad, la civilización es exterioridad. La cultura no se hereda, se adquiere, se asimila, y la civilización se hereda y es acumulativa. Aunque hay discrepancias o hay modo de diferirlas o diferenciarlas, mejor dicho, estas están inseparablemente unidas. El desarrollo que implica la educación debe ser integral. Y entonces aquí entra lo que es la pedagogía, la filosofía y la teología. Y el hombre como unidad biopsicosocial, como, como persona y como hijo de Dios. Y entonces aquí ya entra que la educación lleva consigo necesariamente un cambio en la persona del educando, pero un cambio por virtud, en la cual las potencias y facultades se actualizan, progresan, se fortalecen y cobran una realidad superior. Y entonces aquí el ser humano empieza a adquirir conocimientos y empieza a fortalecer su temperamento, su carácter, su voluntad, su inteligencia y su condición de socializar. Como persona empieza a ser un poco más racional,
Y como un hijo de Dios, pues el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Él empieza a tener objetivos para llegar a una satisfacción. Y entonces ya se desarrolla o lleva consigo un desarrollo integral. El derecho del hombre a la educación. El derecho aquí de los padres a educar a sus hijos, el derecho del Estado a intervenir en la educación, el derecho de la Iglesia a educar al hombre para su salvación. La educación en una dimensión social está constituida por la familia y lo que mencionaba la compañera, entra lo que es la desintegración familiar, cómo llega a afectar al niño, y no solamente al niño, lo he visto en alumnos, yo estoy a nivel superior, que ya son adultos y aún así todavía la desintegración social les pega. En cuanto a la escuela, pues cómo es que interviene en la educación y empiezan a adquirir conocimientos que después son empleados y como tal aplicados a la sociedad. En cuanto al Estado, existe como tal una función organizacional política de la comunidad, en la cual opera y actúa a través de instituciones gubernamentales. En cuanto a la Iglesia, bueno, también la Iglesia lo que le proporciona al ser humano es valores. Hay iglesias en las cuales tienen como cual, por así decirlo, mandamientos, reglas, las cuales cuando estás en esa congregación, pues empiezas a ejecutar. Apenas no lleva mucho que estaba leyendo la congregación de menonitas. Entonces, en cuanto a los menonitas, por ejemplo, ellos lo que hacen es que se rigen por la Biblia. Se rigen por la Biblia y en cuanto a educación, ellos solamente tienen educación hasta primaria. Para ellos les interesa solamente como tal sumar, restar, multiplicar y dividir. Para ellos es esencial y fue una cultura que sí me impresionó demasiado, cómo es que viven, cómo es que se mantienen. Actualmente ellos ya están admitiendo como tal la tecnología, anteriormente, ¿no? Pero ahorita sí ya están utilizando celulares, no con gran inteligencia, pero sí que les puedan ayudar para hacer negociaciones y poder sostenerse. Entonces, pues es una aportación. Muchas gracias, Paulina. Sí, al final de cuentas, yo creo que la cultura y civilización están entrelazados, ¿no? O sea, eso habría que señalarlo. Claro, la civilización estaría vinculada, ¿no? Con todo el desarrollo de las instituciones, ¿no? Sobre todo es eso, el desarrollo de las instituciones. Mientras que la cultura, somos seres privilegiados porque somos los únicos que tenemos cultura, ¿no? El rasgo que se va a dar a partir de la modernidad es que precisamente las culturas, digamos, vinculadas con usos y costumbres comienzan a ser sometidas a otro tipo de saberes hegemónicos, ¿no? A aquello que las instituciones establecen y un poco, por eso traía yo el documento de Michel Foucault, ¿no? Porque de verdad me quedaba yo pensando, ¿no? En toda esta parte, ¿no? Todas estas dimensiones del ser humano y que en alguna medida llevan a reflexionar sobre el tema de la educación, ¿no? Y entonces, una cosa es decir verdad y otra estar en la verdad. ¿Qué dice usted, mi distinguida Ilenia? Decir verdad y estar en la verdad, ¿son lo mismo o no son lo mismo? Sí, no, ¿por qué? No, no creo que corresponda porque, bueno, siento que hablamos de la conciencia y hablamos también del deber ser y del ser, ¿no? A veces las situaciones o las circunstancias nos dicen decir verdades y nuestra conciencia nos dice decir la verdad. Entonces, como que el que estemos en la cultura o parte de la organización, como decía Pau, pues tener cultura, ¿no? Ser parte de, tener una identidad cultural, ¿no? Dentro de nuestro mismo país tenemos diferentes culturas, ¿no? Y entonces nos vamos rigiendo por inclusive la alimentación, ¿no? Y demás, el lenguaje,
los usos y costumbres, que hoy en día también parte de nuestra, pues de nuestras limitaciones o de los problemas, hacen mucho énfasis en los usos y costumbres de nuestro país, y es parte de esa cultura, y entonces la Constitución o las leyes se están, pues topando con esos arraigos de ciertas entidades y las culturas. Y creo que nosotros ahí es cuando hacemos ese choque, ¿no? Ese choque que creo que también hablábamos, bueno, lo comentaba yo hace 8 días. Cuando conoces a alguien ahorita ya, la comunicación que ya es internacional, ya no hay fronteras. Muchos de nosotros ya el lenguaje, ¿no? Los idiomas y demás. Entonces, siento que tanto el ser humano como es, ¿no? Como es perfecto en su naturaleza, se va transformando, y entonces las experiencias, las situaciones, las organizaciones, las normas, las reglas nos hacen decir cosas que a veces queremos escuchar o que nos convienen decirlas, pero no quiere decir que decimos la verdad, sino que a veces por conveniencia, a veces por ciertas situaciones de llevarnos la tolerancia, podríamos hablarlo aquí, nos hacen decir cosas que a veces no es la verdad. O sea, a veces decimos, ay, qué bonita te ves, qué chula, ¿no? Y a veces no se ve chula. Y a veces cuando dices, oye, no te ves bien, a ver, cámbiate, puedes hacer esto, puedes hacer el otro, y te dicen, ay, qué amargada eres, ¿por qué le dices tan feo? Le estoy diciendo la verdad para que se vea chula, o sea, le estoy diciendo la verdad para que razone, le estoy diciendo la verdad para que comprenda cuál es su situación y que pues no es la que realmente es, ¿no? Y a veces pues sí me pasa mucho porque a veces creo que no tengo filtros y siempre dicen, ay, qué cruel eres, ¿no? O qué mala onda eres. Y a veces digo, sí, sí es cierto, o sea, no todos estamos preparados para escuchar la verdad. Ok, ok, entonces es como que usted diría como ser buena onda, ¿no? Bien, bien. Siento yo que es como vivir en sociedad, ¿no? O sea, tienes que adaptarte, tienes que comprender y decir, bueno, ok, o sea, tengo mis límites y tu verdad puede ser, no puede ser mi verdad. No, nada más mientras no digamos como la Niurka de que mi verdad, esta es mi verdad, todo va a estar bien. No, mi distinguida Ilenia, lo que usted acaba de mencionar tiene que ver, al final de cuentas, con la convivencia, quizás, ¿no? Pero no propiamente con el planteamiento inicial, ¿no? Estar en la verdad o decir verdad, porque estamos aquí, nosotros nos hemos planteado a partir de lo que sus compañeras Nelly y Paulina han señalado. Yo creo que lo que nos queda claro, no sé, salvo que Paulina, Nelly ya creo que tuvo problemas de conectividad, salvo que Paulinita por ahí me quiera corregir, pero creo que lo que nos queda muy claro de la lectura es esta idea de un ser humano en tanto sujeto sujetado, ¿no es cierto? ¿No? Un ser humano que tiene una cultura y que tiene junto con la cultura instituciones, ¿no es cierto? Y que precisamente la existencia de la cultura y la existencia de las instituciones, junto con todo el conjunto de reglas y leyes que vienen ahí, es lo que precisamente da origen a una serie de procesos, ¿no es cierto? Uno de ellos es el que estamos discutiendo aquí, el de la educación. Por eso la lectura insiste, ¿no es cierto? La educación es un proceso, no cayó del cielo. No, es un proceso que, por lo tanto, se plantea un objetivo, ¿no es cierto? Ustedes son profesores, ustedes hacen planeaciones, ¿a poco no? ¿O a poco es así como está Ilenia diciendo, ay, como que mañana qué le daré a los chavos, esta semana qué se me ocurrirá? No, hay una planeación porque digamos, un objetivo que se persigue, ¿no es cierto? En Sí, términos pero a generales. veces, perdón, pero a veces caemos en las situaciones
de que precisamente porque estamos en las instituciones y a veces tenemos que seguir una norma, tenemos que seguir una regla, por ejemplo, en los procesos de aprendizaje, están planteados ya los procesos, los aprendizajes que debemos de alcanzar. Y dentro de estos solamente están ubicados algunos factores, no de los contextos en los que están ubicados los maestros, y que en cierta forma tenemos que cumplir esa planeación con esas actividades, adecuando las actividades a nuestros contextos, y entonces ahí quedamos otra vez en que tengo que cumplir con el sistema, porque si no lo cumplo de esa manera, entonces, o sea, entonces no estoy en la verdad, como están diciendo. O sea, siempre estamos, el ser humano siempre tiene que estar primero, y la base de su pensamiento es: cumplo con la norma, cumplo con el lineamiento, junto con la especificación del sistema. Tan solo ahorita, las evaluaciones. Las evaluaciones no son verdad. Las evaluaciones y el sistema que estamos llevando hoy en la actualidad no es una verdad. Estamos cumpliendo con un sistema. Ahora, el año pasado, las maestras estamos todos los días. La escuela está todos los días. Se cumple un horario y cumple una especificación. El padre de familia no lleva el hijo a la escuela. Pero ¿qué pasa? Como ya va a pasar, por ejemplo, en mi caso, en mi nivel de preescolar a primaria, entonces el papá no llevó el niño a la escuela en todo el ciclo escolar, pero como ya va a pasar a primero de primaria y le pide otra vez el sistema una verdad, que es un certificado, ¿sí? Valorar tu proceso educativo si es que lo alcanzaste. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, bueno, al menos yo le dije al papá: ¿sabe que en su evaluación no tengo información? ¿Qué le voy a evaluar si la niña no ha venido? Ah, bueno, pues, ok, en el sistema le pusimos al niño, pues, que no había venido. Se supone que tenemos que registrar el número de inasistencias, y el sistema que me dijo: ah, no, pues entonces ahora dobletea tu trabajo, dobletea tu tiempo, haz otro esfuerzo más y haz un plan de mejora para que la niña no se quede con ese rezago. ¿Quién trabajó más? ¿Estoy en la verdad o estoy diciendo la verdad? Bueno, yo creo que un poco me interesa precisarlo, ¿no? Digo, lo que usted plantea en realidad no tiene relación con la acción de verdad, ¿no? En todo caso, tiene que ver con una serie de procedimientos, ¿no? Tiene que ver con, al final de cuentas, una política educativa, una política pública, ¿no? Que yo creo que estamos todos de acuerdo en que, en efecto, el diseño de la política educativa, que suele ser un diseño desde gabinete, pues no siempre recoge, ¿no?, las peculiaridades de los entornos. Eso yo creo que nadie estaría en contra de esta idea, ¿no es cierto? En efecto, se plantean la perspectiva educativa pensando, no sé, en que un niño tan simple como esto, que tiene acceso a Internet, y pues no lo tiene, ¿no es cierto? Entonces, esa parte sí, ¿no? Esa parte yo creo que al final de cuentas habría que señalarla, pero eso está parte de la política educativa, ¿no? La política educativa está perfectamente planteada y lineal, ¿no? O sea, la política educativa tiene objetivos perfectamente claros, ¿no? Así de simple, ¿no? Lo otro es que al final de cuentas se monta o se sostiene en una serie de instituciones y también en una serie de profesionales que se asume deben de cumplir precisamente con algo. A ver, ustedes, sobre todo los que dan en los niveles superiores, hay algo que se llama perfil de egreso, ¿eh? Hay algo que se llama, o sea, no es, o sea, una institución no ofrece un programa por un antojo de alguien, ¿no es cierto? Hay el diseño de un perfil de egreso, porque también hay un perfil de ingreso, ¿vale? Y cada materia, cada materia del programa que cree tiene una pertinencia curricular. La pertinencia curricular, y lo voy a resumir muy rápido, lo que hace es decir, ¿qué tanto contribuye esta materia al logro del perfil de egreso? Eso es la pertinencia curricular.
Lo que hace rato usted comentaba, estimado Ilenia, son las adecuaciones curriculares que suelen hacerse, ¿no es cierto? Ah, traigo a este niño con un rezago, traigo a esta persona con tal problema, entonces tengo que hacer una adecuación curricular, ¿no? Y yo aquí lo quiero decir de manera muy respetuosa, ¿no? Si hay un trabajo que no termina a las 3 de la tarde, cuando termina la jornada laboral, ese es el de la docencia, ¿no es cierto? Porque ahí vas, ahí cuando me subo al helicóptero, ¿no? Ya voy de regreso a casa, voy en el helicóptero pensando, híjole, el próximo sábado, ¿qué lecturas toco? ¿Cómo lo toco? ¿Por dónde voy? ¿No? Y uno se duerme, ¿no es cierto? Aún estando en Miami y con el oleaje aquí oyéndolo, pero uno se duerme preocupado por lo que tiene que hacer mañana, ¿no es cierto? Entonces, ahí esto revela precisamente esta complejidad de la educación. Un poco lo que quiero situar es esto, la educación como una dimensión sumamente compleja, ¿no es cierto? Un proceso complejo que convoca, por un lado, instituciones y que convoca personas, ¿no es cierto? Personas de distintos niveles, porque no solo es el docente, es el directivo, es el prefecto, ¿no es cierto? Es el supervisor, y que en última instancia nos lleva a sí mismo, y esta es una mirada muy filosófica, a plantearnos qué tanto se está cumpliendo con algo, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro, decía, y quiero retomar esta partecita nada más, y por ser yo que traje este librito, decir la verdad, uno dice la verdad, bueno, hace rato decía Ilenia, es que yo digo una verdad, pero porque no quiero verme mala onda. No, está usted diciendo una mentira, no está diciendo una verdad. Está diciendo una mentira porque quiere ser cortés, ¿sale? Eso está ahí. En realidad nosotros, la noción de verdad, recuerdan que yo por ahí le platicaba, que está conectada con la noción de validez, ¿no es cierto? Verdad y validez están conectados, ¿sí? Están conectados. Lo ideal es que verdad y validez coincidan. El problema es que no siempre lo hacen, ¿sale? El proceso educativo lo que busca idealmente es que verdad y validez coincidan, porque al final de cuentas tiene que ver con la formación de un individuo en los términos del conocimiento, pero también en los términos de la socialidad. No sé si me estoy dando a entender, ¿no? Por eso la educación es algo exigente, algo complejo. Yo por eso les decía, cuando alguien dice, ay, caray, no consigo trabajo, ya aunque sea dando clases, no, papacito, ¿qué pasó? Mejor ponte a vender memelas, vas a hacer menos daño, ¿no? Porque estamos hablando precisamente de todos estos elementos, esta lectura con la cual cerramos precisamente estas reflexiones de nuestra sesión pasada, lo que hace es decirnos, aquí hay un individuo, aquí hay un ser vivo, ¿no? Con una serie de peculiaridades, ¿no? Y entonces necesitamos comprender, ¿no? Las distintas peculiaridades de este ser vivo para entonces desplegar formas con las cuales estar conformándolo. La palabra ética proviene del vocablo griego ethos. Ethos poiesis es el concepto ya construido. Ethos poiesis. ¿A qué suena ethos, mi distinguida Lisette? Etos, pues yo creo como a decir, pues en lo que es lo de la ética es como a decir como algo verdadero, ¿no? Algo cierto. Pues etos me imagino que debe ser algo como Oiga, significado pero eso que dice usted de verdadero, de cierto, ¿no estaría más conectado en todo caso con la noción de episteme? de episteme. Sí, Bueno, ¿no? porque ujú. Digo, solo lo quiero comentar, solo para situar la charla, estimada Lisette, ¿eh? Porque digo, la noción de epistemología, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan qué es la epistemología? Así como de manera muy rápida, pues tiene que ver con el Sí, conocimiento. el origen de las palabras. Sí, o sea, la epistemología, el origen de las palabras. No, esa sería la filología en todo caso, ¿no? O la etimología. No, la epistemología tendría que ver con la manera en la cual existe el conocimiento y qué tan posible es el conocimiento. Y esto nos llevaría a esto que plantea usted, ¿no? La idea de certeza o de lo cierto, la idea de verdad, de conocimiento. No, yo creo que la noción de la ética en todo caso tendría que ver
¿Con los lo valores? correcto, con los valores quizás, no tanto con los valores porque hay todo un componente que es la axiología, ¿no es cierto? Pero bueno, pues podemos tocarlo, ¿no? Entonces, a ver, la palabra ethos, ¿no? En su emergencia, la palabra ethos condensaba esta idea, forma de ser, forma de ser. Eso es ethos, una forma de ser, con una cualidad, forma de ser que puede ser corregida. Entonces resulta que el ser vivo llamado ser humano es el único ser con ethos, porque ¿qué cree? Es el único ser que pone en la mesa de discusión su conducta. Por ahí creo que hace rato se mencionó la idea de la conciencia, o alguien por ahí creo que lo mencionó, ¿no? Yo no creo que un león se ponga triste después de que se comió a la gacela, ¿no? No que diga, caray, pobrecita de la gacela. No lo hubiera yo matado, caray. Ni tenía yo hambre, ¿no? Pero ¿qué tal, mi distinguida Gabrielita Díaz? Écheme otros 3 taquitos de carnitas, póngale mucho chilito, mucha salsita. Y al rato está diciendo, ay, no debí comerme ya esos 3 tacos. Incluso hasta hay un pecado, ¿no es cierto? Gula. ¿No es cierto? ¿Qué significa? Que este acto de conciencia, ¿no? Este acto de conciencia, pum, vale, lo hace a uno que cree modificar sus conductas, ¿no es cierto? Modificamos conductas. Por eso mismo, el establecimiento de lo correcto. No voy a hablar de lo bueno o lo malo, no, porque al final de cuentas, la idea de la bondad o la maldad fue un tema de debate, ¿no? En el campo filosófico. La maldad tiene sustancia o no tiene sustancia. Y al final de cuentas, la pregunta es, ¿quién puede quitar la maldad? Solo Dios, ¿no es cierto? Pero no hablamos aquí de la bondad o la maldad. Hablamos en todo caso de lo correcto o lo incorrecto, porque estamos hablando de la construcción de la dimensión social, ¿no? ¿Y qué cree? Yo puedo tener delincuentes muy buenos y policías muy malos, ¿no? En esta idea, o policías que les vale un comino si fastidian a alguien, ¿no es cierto? Y delincuentes que pueden portarse muy buena onda. Entonces, ¿esto con qué tiene que ver? Con esta capacidad del ser humano, ¿no es cierto? De tomar una decisión. Me parece que esto también estaría ahí planteado, ¿no, Nelly y Paulina? Esta idea de que el ser humano es un ser social, sociable y que toma decisiones, ¿no es cierto? Pero la toma de la decisión tampoco es azarosa, ¿no? O sea, no es que hoy, aunque sea Ninel Conde, si Ninel Conde viene y me dice, oye, muñeco, ¿te casas conmigo? Yo le digo, déjame pensar, pues no te conozco, ¿no? Porque, aunque sea Ninel Conde, ¿no? Es decir, no se toma una decisión de manera azarosa, ¿no es cierto? Aquí le traje una frase preciosa. Me encanta esta frase. Fíjese, se la voy a leer. Frase matona, ahí se la regalo para el Face, ¿no? Quienes siguen la cadena causal para encontrar una finalidad en las cosas, no cesarán de preguntar por las causas de las causas hasta que se hayan refugiado en la voluntad de Dios, es decir, en el asilo de la ignorancia. Esta es una frase de Baruch Spinoza, ¿no? Refugiado en la voluntad de Dios, es decir, en el asilo de la ignorancia. Dios protege, ¿no es cierto? Oye, pero ¿por qué te pasa esto? Es que ni modo, Dios así lo quiso. ¿Se acuerdan que le hablaba yo de los filósofos Jesse and Joy y la canción de la de ¿Con quién se queda el perro? ¿No es cierto? La de la mala suerte. ¿Sí se acuerda la de la mala suerte? Pues es esto mismo, ¿no es cierto? No, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? No, ni modo, Dios nos mandó a sufrir a este mundo. Dios nos mandó a este valle de lágrimas, ¿no es cierto?
Y yo cuando alguien me dice eso me enojo. Yo me enojo porque le digo, no, ¿cómo crees? Y dándole gracias a sus discípulos les dijo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Es decir, el Cristo vino no para traernos al valle de lágrimas, ¿verdad? Sino para construir un nuevo mundo. Entonces no digas que es porque Dios te está sufriendo porque estás ahí de perezoso, ¿no es cierto? Esa gente que dice, que se dedica a la contemplación del ocio, ¿no es cierto? ¿Tú qué haces por las mañanas? No, pues por las mañanas dormir y por las tardes descansar, ¿no? Oiga, qué buena vida. El ser humano es un ser sociable, social, no necesariamente sociable, pero tiene que serlo. La educación es un proceso. El ser humano está rodeado por múltiples entornos, ¿no es cierto? El ser humano es un ser con etos. La sociedad, por lo tanto, es la interacción de individuos que a través de otros procesos, a nosotros nos interesa uno, la educación, lo que hace es establecer formas concretas de operar en la realidad. Una realidad que, por lo tanto, se puede transformar. Yo le diría a Gabrielita Díaz, ¿a poco usted aceptaría que las cosas están mal? Pues porque Dios no quiere a México. Como llegó López Obrador, dijo Dios, yo soy fifí. No me cae gordo López Obrador, les va a ir mal, les mando la pandemia. No. ¿Qué necesitamos? Mirar la realidad. ¿Es cierto? ¿Por qué la educación es importante? Porque la educación lo que hace es estarnos dando lentes para mirar la realidad, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas, el ser humano también, ¿qué creen? El único ser que tiene una prótesis es el ser humano, es una prótesis cultural. Son las instituciones. ¿No? Somos los únicos. Los únicos. ¿No? Entonces, ahí está. Vean ustedes cómo tenemos a un ser vivo, ¿no es cierto? Con niveles de complejidad, ¿no es cierto? Con una serie de elementos que llevan precisamente a situar varias cosas. Nosotros precisamente aquí lo que estamos haciendo es plantearnos, ¿no? Estos elementos. Y nosotros ahora lo que hacemos es tocar, permítame un momento. Y entonces decía que lo que incorporamos ahora con la lectura de esta semana son estas otras dimensiones, ¿no es cierto? Estos otros elementos que nos van a permitir ensanchar el horizonte analítico y comprender la importancia de una filosofía de la educación. Hacia allá vamos. Hacia allá vamos. ¿Algún comentario antes de entrar a las otras lecturas? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que se quiera comentar? Nada, todo bien, perfecto, muy bien, excelente. Entonces vámonos con las lecturas de esta semana. Son lecturas también breves, creo que nada más hay una lectura que estuvo así como un poquito extensa, no tanto tampoco, ¿no? Tenemos a Costa Ortega Sarangel, que creo que no está, y tenemos a Andrade Holguín Lisset, ¿cierto? Con este trabajito, un trabajito pequeñito, coquetón de la epistemología y la pedagogía, ¿no es cierto? Entonces, pues adelante, mi distinguida Lisset, el escenario es todo suyo. Sí, doctor. Voy a compartir. Adelante.
¿Ya la logran ver? Pues estamos viendo el infinito de las Ay, imágenes, sí, ¿verdad? yo también, no sé. Pasó, a ver, déjame ver. Creo que se abrieron muchas. Ay, no sé, se abrieron muchas. Espérenme. Creo que se me abrieron muchas ventanas, pero. Ay, No, pero no son las ventanas, lo cual que se no, no reproduce, es sé. como en el espejo, como cuando pone un espejo frente a otro Se ve espejo. hasta allá. Sí, se ve hasta allá en el horizonte, ¿no? Está muy lejos. Sí, a ver, déjame cerrar porque no sé. Sí, debe cerrar, ¿no? Entonces, mientras se A ver, resuelve esta partecita, ¿no? Pues decía que tenemos que tocar varias cosas, ¿no? Yo creo que hay una serie de elementos que nos están pasando hoy día y que convocan precisamente la necesidad de contar, ¿no? Con esta visión que la educación da, ¿no? Yo creo por eso la educación, ahí ya lo estamos viendo, ¿ya? eh, Ok. ya está, Ya, ¿no? no sé Entonces, qué pero había bueno, entonces, pasado. adelante. Ok, bueno, yo a mí me tocó la epistemología de la pedagogía. Y aquí les voy a hablar aquí de la epistemología, que es una rama del conocimiento que tiene como punto de referencia el antiguo mundo griego, ¿no? Y aquí nos hablaba de estos dos filósofos de Platón y Parménides, que ellos fueron los que fueron abordadas de una manera sistemática. Aquí vemos que la palabra se divide en dos palabras griegas, que es epísteme, que significa conocimiento, y logos, que hace referencia al estudio. Entonces nosotros, bueno, aquí les puse la imagen aquí, ¿no? Que tenemos aquí, pues, que nos damos nosotros ideas. Porque nosotros al unir estos dos conceptos, se concluye que la epistemología es el análisis, el saber y el estudio del conocimiento. Y por eso aquí está el foquito y aquí tenemos pues varias cosas, ¿no? En donde nosotros pues investigamos, ¿no? Buscamos para tener pues el conocimiento de algo que queremos saber. Aquí nos dice que la pedagogía utiliza dos conceptos esenciales, paidos, que es niño, y gogos, que es conducir, lo que permite deducir que se refiere a la educación y a la enseñanza. Aquí igual nos decía, bueno, no solamente, bueno, tiene que ver con los niños, ¿no? Que también tiene que ver, pues, con los hombres y mujeres. Con todas aquí, porque nosotros, bueno, con la enseñanza y la educación no nada más, como decíamos, es permanente. Nosotros siempre seguimos, pues, aprendiendo. La epistemología corresponde al estudio del conocimiento y la pedagogía a la conducción de los niños y estudiantes a través de la educación. Se puede decir que existe una relación inevitable entre la epistemología y la pedagogía. Aquí veíamos que aquí el problema más visible es que las relaciones entre los dos actos de saber y los modos de la práctica pedagógica. El saber de la pedagogía es igual a hacer una comprensión más que una explicación de los hechos de construcción de conocimiento en escuela. Se dirige al sujeto que llegue a racionalizar la experiencia o el conjunto de vivencias en el aula. O sea, aquí nos hablaba que nosotros igual vamos aprendiendo por medio de experiencias, ¿no? Aquí les puse una imagen, ¿no? Aquí ellos en lugar a lo mejor de que tú les des el tema y estén escribiendo, entonces aquí ellos por medio aquí de una práctica que ellos están viendo, cada uno va escribiendo, ¿no? Lo que ellos ven sobre esa plantita, ¿no? Ahí vemos al niño que está con una lupa y la niña igual está escribiendo. Entonces aquí los niños por medio de su experiencia pues van adquiriendo su conocimiento. Aquí los problemas que requieren aclaración es, por ejemplo, el objeto del saber pedagógico son las prácticas del aula y de la escuela y tienen que plantearse como una construcción de comprensiones que se desenvuelven autónomamente y que mantiene relaciones con las demás disciplinas. Requiere una doble aclaración para ver cómo le sirven de soporte los demás saberes, ¿no? Pues aquí cada uno, bueno, va aquí, por medio aquí de las prácticas, pues van construyendo ellos mismos su conocimiento, ¿no?
aquí que lo hagan ellos de una manera pues independiente, pero también, bueno, guiándolos, ¿no? ¿A qué queremos llegar? Nada más, ay, pues yo nada más veo que aquí es una planta y ya, ¿no? Yo creo que guiándolos para que ellos puedan construir su conocimiento. El saber pedagógico, instrumento para construir la construcción de una sociedad. La pedagogía no se preocupa por los contenidos ni las técnicas, se centra en la actividad de valores para decidir desde ellos y para poder responder por ellos. ¿Ok? Aquí nosotros, bueno, cada uno va construyendo, bueno, cada sujeto va componiendo pues la construcción de su conocimiento, ¿no? Y aquí por medio de la pedagogía pues los va uno guiando. Aquí les puse aquí una imagen, que aquí pues que los elementos fundamentales de la pedagogía pues tenemos, pues están relacionados en la educación con la pedagogía. Porque aquí en la educación es un proceso de transmisión de valores culturales que implica un conocimiento y una cualificación en su ser como persona, y la pedagogía es la ciencia de la educación, que es donde llevamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ideas de desentrenamiento. Tenemos la necesidad propia del saber independientemente del hecho concreto, sobre el que verse, pues de otro modo se quedaría en el nivel de un mero episodio. Ese sentido de la objetividad en la tradición científica en pedagogía nos demanda una reinterpretación en la que nos movamos intentando alcanzar tanto la validez como pertenencia. Ve diversos horizontes de sus vivencias, los expresa y con ellos significa un mundo. Aquí en las observaciones conceptuales buscan establecer la invariancia de la significación de la región epistemológica de la pedagogía. La racionalización permite que la construcción del sentido de toda práctica sea tanto subjetivo, y la comprensión para que presente su fundamento. Aquí, como les decía, aquí pues nos habla mucho, bueno, que nos va a ayudar más pues haciendo una práctica, que a lo mejor viendo, poniendo en práctica, a que nosotros nada más, por ejemplo, cuando nosotros estemos enseñando algún tema, que busquemos, yo creo, algunas actividades en donde ellos puedan interactuar y tengan ahí su conocimiento, que se les quede, con ellos con medio de la práctica, que les ponga a nosotros un resumen, ¿no? Que ellos mismos vayan experimentando pues lo que uno les quiere transmitir. Creo que ya por ahí se salió de nuevo, se generó de nuevo el infinito. Sí, otra vez se quedó. Voy a dejar de compartir. Ok, Eso sí. sería mi exposición. Muy bien, yo creo que usted nos presenta bien, ¿no? Esta conexión, ¿no? Entre el conocimiento, la episteme, ¿no es cierto? Y por otra parte, ¿no? Esta importancia de la pedagogía, ¿no? Como este acompañamiento, en este caso del niño, ¿no es cierto? Y que al final de cuentas, ¿no? Ha sido uno de los temas recurrentes en la reflexión precisamente sobre la importancia precisamente de la educación. Yo creo que es algo que está ahí planteado, ¿no? Esta idea de acompañar. Por eso ya saben que hoy nos dicen que somos facilitadores, ¿no es cierto? O no, tú ya no eres profesor, tú ya no eres docente, hoy ya eres un facilitador. Me gusta la frase aún cuando no mucho, ¿no? Yo prefiero decir soy un compañero de viaje, ¿no? Es un poco lo que hacemos. Y un compañero de viaje que tiene una experiencia, ¿no? Que se mantiene vigente. La idea, miren, reflexionar sobre el modelo de enseñanza-aprendizaje implica comprender los pormenores y las dificultades en esa relación, ¿no es cierto? Establecer como algunas corrientes pedagógicas lo han planteado, que no hay enseñanza-aprendizaje, sino enseñanza, porque el estudiante también le puede enseñar al maestro. No, está bien, ¿no?
no coincido mucho con este segundo modelo, por una razón, porque de repente está montado más en la buena onda, ¿no? En una mala comprensión de la dignidad del ser humano, ¿no? En realidad el docente está enseñando algo siempre, ¿no es cierto? Siempre. Lo que estaremos planteando aquí en esta conexión, ¿no? Entre la epistemología y la pedagogía es de qué manera, yo no sé cómo lo ve usted, Lisette, ¿no? Pero de qué manera, ¿no? Construir al final de cuentas conocimientos consistentes, sólidos, ¿no es cierto? Que el estudiante, por la intermediación del profesor, del facilitador, lo que hace es que sea propia de ellos, ¿no es cierto? Y los puede llevar a la práctica, claro que sí. Solamente con una aclaración, chicas. No todo conocimiento puede ser llevado a la práctica, ¿no es cierto? No, no todo. Insistir en esta aplicación del conocimiento en todo momento es un pragmatismo, ¿no es cierto? Es una visión muy positivista. No les hagan caso cuando alguien, no, es que ¿dónde lo aterrizas? ¿Dónde está el aprendizaje significativo? ¿Dónde está la aplicación? No en todo aplica. Es como yo me enojo mucho con los chicos, luego cuando por cierto, ahora que les estoy dando curso de metodología, ay, cómo sufren los chicos con los cursos de metodología, ¿no es cierto? Me va usted a formular mi hipótesis. No, hombre, el pobre estudiante se pasa 4 semanas, ¿no? Pensando en una hipótesis y nomás no logra formular nada, ¿no? Porque por principio de cuentas, ni siquiera sabe que es una hipótesis. Dicen que es una pregunta. ¿Está usted de acuerdo, Gabrielita Díaz? ¿La hipótesis es una pregunta? No está de acuerdo. A ver, explíquenos. Es una pregunta. Bueno, yo pienso que una hipótesis es un planteamiento que se tiene que desarrollar, probar. Bueno, pudiera ser que sí, pudiera ser una pregunta, ¿no? No sé. Podría ser, pero no. No. Le regalo la definición. La hipótesis es un enunciado subjuntivo condicional y particular, susceptible de verificación y solo válido para un tiempo y espacio determinado. Esa es una hipótesis. Todo lo otro que se hace para comprobar la hipótesis es el proceso de investigación, ¿no? Todo lo demás. Ya iba a entrar la contrastación y todo. El problema es que de repente nos complica mucho el tema de la metodología. Un poco por eso me gusta esta lectura, ¿no, Lisette? Yo creo que es una lectura bonita, que te dice hay un conocimiento, hay formas de llegar, porque al final de cuentas es el ser humano, el niño, en este caso el niño, lo enfoca mucho por el lado del niño, pues tiene, ¿no? Tiene que estar atendiendo algunas peculiaridades y el buen docente, me encanta esta frase, el buen docente no es aquel que angustia, ¿no? Yo me enojo mucho cuando algunos compañeros, algunos colegas dicen, no, es que mis estudiantes, ninguno me entendió, ay, pobrecitos, les falta mucho, y yo siempre le digo, no, más bien a ti te sobra, ¿no? Te sobra altanería, porque te falta modestia, no humildad, ¿no? Porque mi abuelita decía que la humildad es de los santos, ¿no? La dignidad es de gente bien nacida, ¿no? Entonces, no, te falta humildad, ¿no? Es el tema de acompañar, de construir en conjunto, ¿no? Está planteado ahí. Una dimensión fundamental precisamente para comprender esta manera en la cual se está conectando, ¿no es cierto? Epistemología, pedagogía, formación, reflexión filosófica, eso que hablaba yo hace rato, el ethos poiesis. Ahí está. Muchas gracias, mi distinguidísima Lisette. Dios se lo pague con un buen marido
y 8 hijos. Ay, pues sí, ya tengo al marido, pero nada más tengo un hijo. ¿Le faltan 7? Me faltan 7. Le faltan 7, ¿verdad? Sí, ¿cómo? ¿No? Hay que aplicarse, ¿no es cierto? No. Muy bien, muchas gracias, Lisette. Muchas gracias. Tenemos, ¿no? Este otro documento, Bouret, ¿no? Lo tiene usted, Relaciones, Epistemología, Filosofía, Pedagogía, ¿no es cierto? Para que nos lo platique. Adelante, mi distinguida Ilenia, el escenario es todo suyo. Ok, nada más voy a encontrar mi documento. No lo encuentro. No se preocupe, ¿no? Aquí. Bueno, creo que la relación que se establece entre la epistemología y la pedagogía va un poco más va en el sentido de relacionarse, como se dice, entre el conocimiento y la práctica. Cuando nosotros entramos ya en esta conciencia ya del ser docente, ¿no? En cualquiera de sus niveles educativos, pues entonces ahí entramos en este discurso que pues debemos tener claros que como docentes tener muy, muy claros que precisa pues tener esta relación entre la epistemología y la pedagogía, como lo dice Angélica María Rodríguez Ortiz en esta lectura. ¿Sí se ve? Ya la estamos viendo, Ilenia. Ok, gracias. Entonces, bueno, esta relación, en esta lectura que nos presenta la maestra Angélica, establece este diálogo en que nosotros debemos de participar como docentes entre entender y comprender qué es la epistemología y cuál es su relación. Aquí nos presenta, bueno, yo no quise señalar tres autores que ella también lo remarca, que es Quiseno, en cuestión de que la epistemología para él la señala como la teoría de la ciencia, de la filosofía y de la historia, que marca o que engloba una ciencia, ¿no? Una ciencia pedagógica en cuestión de la estructura o del pensamiento positivista. Bedoya lo señala en la teoría de la ciencia, ¿no? Como la epistemología la señala como una teoría de la ciencia. Barrera, en su discurso, habla que la epistemología es que cualquier persona, quería decirse que es la ciencia, ¿no? La epistemología es la ciencia de un discurso, o bueno, es el discurso, más bien es un discurso de la ciencia de cualquier teoría que pudiera acercarse a lo que es la ciencia. Y bueno, en cuestión de la pedagogía, versus con la pedagogía, la reflexión, la pedagogía es la reflexión de la educación en cuestión de una praxis, ¿no? De una práctica, de una acción que se va a realizar en base a una epistemología que vamos nosotros a concientizar para aplicar dentro de la pedagogía. Y era examinar y determinar si es ciencia o no lo es, porque todavía no quedaba claro cómo identificar a la pedagogía como en un carácter más meramente científico. Entonces, la epistemología prácticamente, bueno, lo hablábamos como ciencia, como conocimiento, pero en cuestión con la pedagogía y la filosofía es la reflexión que se hace de la práctica sobre la educación, ¿no? En su carácter ya meramente normativo, por así decirlo, como un modelo científico a seguir, en donde estaba ya aceptado para poder llevar a la práctica en las aulas y en las escuelas, de un modelo a seguir. Y bueno, aquí yo señalo como mi parte favorita que la epistemología y la pedagogía es un análisis conceptual referente al análisis y a la reflexión de las teorías humanas que nosotros como docentes, bueno, venimos aplicando para entender y conocer cualquier tipo de conocimiento, para aplicarlo en sus diferentes estrategias y modalidades
para que sea una enseñanza pues significativa, como decía hace un rato, ¿no? Que es lo que buscábamos, que los alumnos interioricen el conocimiento, pero no solamente para el momento, sino para el resto de su vida. Y bueno, una clasificación final que yo hacía es que lo que las une a la epistemología y a la pedagogía, pues obviamente es el conocimiento. El seguimiento y la adquisición de los mismos cambios culturales e ideológicos, lo que nos van a llevar a este cambio significativo. Y bueno, el término de la epistemología, conforme hemos avanzado en nuestra, pues en nuestras épocas y en nuestras dimensiones, ¿no? En nuestros espacios y nuestros escenarios, se refiere, bueno, más bien a un conocimiento científico. Como decía Liz hace ratito, bueno, desde los griegos, ¿no? Aplica más el conocimiento a un término general, a un término más universal del ser humano, es el entender cómo es el ser y después cómo centrarse en un conocimiento. Y ahora, hoy en día, bueno, pues la ciencia no nada más es solo la producción del conocimiento como tal, sino la evolución de este mismo conocimiento que es el que nosotros llevamos a la práctica y a hoy podemos interactuar con los resultados tecnológicos que nos pueden apoyar para seguir practicando y entendiendo y conociendo más o atender aprendizajes del mismo conocimiento. O sea, la epistemología y la pedagogía sí tienen una relación que es el conocimiento y que se hace en base a un análisis conceptual, ¿sí? Sobre las teorías humanas. Creo que ese conjunto de saberes, pues lo llevamos siempre con una intención que es el desarrollar conocimientos, desarrollar aprendizajes y obviamente que los actores de esto pues van a ser nuestros alumnos, ¿no? Y nosotros mismos, porque aún así hoy está claro que si nosotros somos docentes en estos momentos, los días sábados actuamos como alumnos por la necesidad o el interés de seguir aprendiendo y también emana de las características o de lo que nos piden, ¿sí? Dentro de nuestras aulas o dentro de nuestros contextos, seguir produciendo estos conocimientos de una manera pues más atractiva para nuestros alumnos o que sea actualizada, vanguardista. Y bueno, esto dentro de nuestras mismas experiencias, desde nuestros mismos años de experiencia docente, pues se va dando el sentido de la epistemología para darle un carácter de práctica a la pedagogía y poder integrar las teorías pedagógicas sin perder de vista o sin perder esa intención pues de adquirir y de representar el conocimiento. Muy bien, muchas gracias, Bouret, ¿no? Muy bien, ¿no? Qué bueno, me gustó cómo recupera usted la temática, ¿no? Es un buen ejercicio, ¿no? Lo que usted hizo, ¿no? Esta recuperación que hace, este es el trabajo que uno tiene que hacer con las lecturas, ¿no? Es el trabajo que hay que hacer, ¿no? O sea, porque entonces ya no se te olvida. Claro, sobre todo porque creo que tenemos que interactuar con nuestras propias experiencias, porque si entonces no lo hacemos, si no adaptamos esas lecturas, ¿no? Todas las lecturas, si no las adecuamos, no las hacemos un significado para nuestra propia práctica docente, entonces el entender y el comprender no va a ser posible si no rescatamos nuestra experiencia, no rescatamos nuestro interés, no rescatamos las necesidades y que estas mismas lecturas nos van a llevar a darnos respuestas a nuestro sentido de lo que estamos realizando, ¿no? El profesionismo. No, totalmente de acuerdo. Muy bien, Bouret, ¿no? Ahí está este otro avance, ¿no? Que como verán,
lo que vamos encontrando aquí es, ¿cómo decirlo? El dibujo, estamos aquí dibujando, ¿no es cierto? Estamos dibujando al ser humano en estas dimensiones, ahora visto desde la óptica de las disciplinas, ¿no es cierto? De la manera en la cual todo un conjunto de saberes, o que hay todo un conjunto de saberes que están enfocados y que están mirando al ser humano, ¿no es cierto? Y que están al final de cuentas planteándose una serie de preguntas que ya después la filosofía de la educación planteará la interrogante acerca de la validez de las mismas, ¿no es cierto? Y que lleva asimismo a la crítica sostenida y necesaria del espacio en el cual nos movemos de manera cotidiana, ¿no? Que es un poco lo que al final de cuentas, pues nosotros buscamos hacer aquí, ¿no? Entonces, muy bien, muchas gracias, mi estimadísima Bouret, ¿no? Muy bien. Vámonos, porque el tiempo nos come, ¿no? El tiempo es lo único que no perdona nada. Así es, mi distinguida Gabrielita, ¿sí o no? Muy bien, Así es. adelante. Creo que iba Michelle antes que yo, doctor. Silvia, no sé si es Silvia Michelle. Sí, bueno, comenté que estoy enferma de COVID y no me dio tiempo de leer lo que son las lecturas. Perdón. Vi que mi tema era antropología de la educación, nada más lo que yo vi, que bueno, se despliega la palabra antropología del estudio y el hombre, ¿no? Y más adelante venía en la lectura que define en la filosofía y de manera científica estas dos, y que bueno, su estudio de ello es el estudiar el cómo debe ser el hombre, ¿no? En la parte filosófica y también en la parte científica, como había mencionado. Entonces solamente pude rescatar eso. Muy bien, Michelle. Sí, no, de verdad que se recupere pronto, ¿no? Sí, maestro, y también si quiere le puedo mandar mi receta y pues la prueba donde dio positivo. Para nada, no cree, por favor. Yo siempre creo, confío en la gente, no podemos andar por el mundo con desconfianzas, ¿no? No, para nada, de verdad, recupérese. Yo quiero escucharla a la siguiente sesión ya totalmente recuperada, no pasa nada, ¿no? Entonces, Sí, muchas gracias. y no, lo bueno que aquí está Gabrielita y ella hizo una super presentación que ahorita nos va a dejar, pero totalmente patidifusos. Ahorita se las comparto. Ahí está. Muy bien, Gabrielita, ¿no? Muy bien, adelante, Gabrielita. Sí, gracias, doctor. Ya el antropos, ¿no? El antropos, ¿no? La antropología. Hay que agradecerle a los antropólogos, ¿no? Que son los que de verdad de manera sostenida han estado guiando el conocimiento muchas veces, ¿no? Han estado poniendo en la mesa de discusión algunas verdades, algunas nociones generales, ¿no? De verdad que los antropólogos han hecho cosas bien interesantes, ¿no? Bien. Creo que el sentido también del cambio de identidades culturales son parte de esto, porque a veces caemos pues seguimos, ¿no? La historia, lo que marca la historia, los libros y todo, pero a veces los libros no concuerdan con lo que se encuentra, ¿no? En la naturaleza. Sí, claro, no, porque los libros alguien los escribe, ¿no es cierto? Pues ya de entrada alguien los escribe y entonces si alguien los escribe, pues tienen ahí sus bemoles, diría mi abuelita, ¿no? Tiene sus bemoles, no, porque tiene sus engaños, ¿no? Doctor, no sé si ya se vea. Ya lo estamos viendo, Gabrielita, ya por lo menos yo ya la estoy viendo, entonces adelante. Bueno, pues a mí me corresponde la lectura de la antropología de la educación. La etimología de la palabra viene pues del latín, que es antropos, hombre, y logos, tratado o estudio. Se define la antropología como la ciencia, que algunos la catalogan como ciencia,
que estudie la naturaleza de los seres humanos y el significado de su existencia. Y pretende la antropología de la educación indagar dos saberes que son el filosófico y el científico. En nuestros tiempos, la antropología con base científica se conoce como la ciencia de lo humano, como la ciencia de la sociedad y de la cultura. La antropología de la educación se centra en la educación como un fenómeno antropológico, que se hace dos interrogantes, que es el cómo es el que educa, el educando, y cómo son los procesos de los que se educa. El ser humano, durante su vida, pues recibe de su entorno cultural conocimientos, valores, creencias y actitudes para la vida. El ser humano no puede aprender únicamente de la experiencia para su supervivencia, requiere recibir a través de la educación modos de conducta que sean los más útiles y adecuados para su entorno. En el mundo cultural del ser humano, pues se va a desempeñar de acuerdo a todo esto que recibió. Durante toda su trayectoria del ser, del individuo, la cultura y la educación son determinantes. La educación se define como el vínculo de las aptitudes del individuo y la adquisición de modos de conducta. Y estos modos de conducta se van a transformar a su vez en cultura. En estos tres elementos podemos ver que cómo está vinculada la antropología con la educación. Gracias a la educación aumentan las posibilidades del individuo de crear, de argumentar y de criticar su individualidad y lograr su desarrollo personal. Este es un proceso que dura toda la vida y que a su vez va a generar cultura. A través de la observación, los antropólogos estudian los términos de interacción del comportamiento de la gente y las relaciones que establecen. Y para esto es necesario conocer sus creencias, sus valores y estilos de vida. La misión de la antropología en la educación es emitir juicios de valor. Esto es el debe ser de la educación del hombre y la cultura desde la perspectiva de la educación, y emitir juicios de verdad. Esto es sobre los contenidos científicos, buscando una visión unitaria de los contenidos de estudio. Y pues eso es en concreto mi tema, doctor. Muchas gracias. Sí, aquí esta antropología, yo un poco decía, la visión de la antropología que siempre es generosa, ¿no? A ver, lo que se hace, ¿no? Es que comienza a darse una reflexión acerca del ser humano. A ver, no hay un giro antropocéntrico, ¿no? Eso lo dio Sócrates, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso en alguna medida lo dio la modernidad, ¿no? Pero lo dio de manera accidental, azarosa, ¿no? La antropología en realidad tampoco está haciendo giros antropocéntricos. Lo que está diciendo es simple y llanamente, hay un ser con una serie de peculiaridades y que necesitamos atender a esas peculiaridades, ¿no? Es esta idea del antropos, ¿no es cierto? Del antropos, ¿no? Y cómo, en este caso específico, este antropos, a través de la educación, se está formando, pero que no está exento de peligros, ¿no es cierto? Una antropología, ¿no? Que va a dar elementos para el desarrollo también, por ejemplo, de una sociología de la educación, ¿no es cierto? Porque es esto, ¿no? Recuerden ustedes que la antropología tiene que ver, adelante, Boret, adelante. Sí, doctor. Por ejemplo, desde el entender que hay modelos, por ejemplo, los modelos educativos, ¿no? O las teorías de aprendizaje. La base, o estas surgen de la base de entender y comprender
que la antropología educativa viene de entender y conocer al ser humano en su entorno, desde su ende, para poder, o sea, qué necesidades tiene el hombre para poderlas satisfacer en base a en los distintos entornos en los que él se desenvuelve, ¿sí? Y ahí entra, como usted bien decía, la sociología, ¿no? La filosofía, y todas estas ramas, porque no podemos hacer una teoría o no podemos hacer un modelo educativo o no podemos generar un aprendizaje si no tenemos la base del entendimiento o el surgimiento, ¿no? Del ser humano, porque es la base fundamental de la vida, ¿no? De la vida social, de la vida cultural. Y entonces no puede haber corrientes pedagógicas o no puede haber corrientes de pensamiento como el constructivismo, como el positivismo, si no sabemos, entenderlo. Y todo viene también diseñado por los distintos enfoques pedagógicos desde el propio científico o teórico o pedagogo, para poder entender, por ejemplo, lo que nos decía Sigmund Freud o las etapas de desarrollo, ¿no? De Piaget, o a lo mejor el condicionamiento operante de Skinner, y que en su momento estuvimos aplicadas y las aceptábamos, pero conforme pasó el tiempo y entonces otra vez vamos al estudio, la antropología educativa nos da pautas para hacer los cambios y otra vez vamos a las adaptaciones de los contextos y de las conductas de las que emana generaciones y que emana también individuos, y que hoy en día, tanto en los países como, pues las generaciones, pues estamos anclados. Muy bien, Bouret. Sí, y que al final de cuentas yo decía que todas las lecturas están ahí hilvanadas, ¿no? Todo esto que ya Bouret nos comparte, que por supuesto nos compartió Gabrielita, ¿no? Lo que hace de nueva cuenta es también mostrarnos, ¿no? Que este ser educable, fíjese usted cómo lo vamos construyendo. Ser social, no necesariamente sociable, sujeto a reglas, ¿no es cierto? Que toma decisiones, que tiene un etos, que está en interacción con otros, y que al final de cuentas, a través de la educación, este antropos, a través de la educación, está aprendiendo muchas cosas, ¿no es cierto? Aquí está. Y lo que viene ahora es una inquietud, y además muy necesaria, es la reflexión, ¿no es cierto?, sobre esta parte axiológica, ¿no? Esta parte de cómo estar operando en la realidad. No se opera solamente a través de la razón, ¿no?, sino de otras cosas. Axiología. Maestro, ¿Qué onda, Michelle? este tema me recuerda a lo que es la filosofía, ¿no? Porque siempre el hombre va a buscar el entender por qué el de las cosas. Y una de las cosas que también se estudiaba era el mismo hombre, o sea, cómo era su ser, el debe ser, la educación, ¿no? Entonces eso se va mezclando con lo de la filosofía, que también mencionabas desde la antropología, que era una parte filosófica como científica. Claro, sí, totalmente, ¿no? Al final de cuentas lo que esto revela, ¿no?, es esta concatenación, ¿no es cierto?, esta conexión entre todo esto, ¿no? Porque un poco lo que nosotros estamos aquí haciendo es agarrar a este ser humano y ponerlo ahí para observarlo, ¿no? Observarlo en sus manifestaciones, ¿no? Desde un mirador específico, el mirador es el de la educación, ¿no? Para precisamente determinar un poco
estas dobles vertientes, o estas varias vertientes, mejor dicho, ¿no? Una historia de la educación, ¿no? Una historia de las instituciones, una historia de los procesos formativos, una historia en clave ética, al final de cuentas, ¿no es cierto? Para comprender, ¿no? La importancia de la educación en la construcción de una mejor sociedad, porque está enfocada a la formación de un buen ser humano. Es lo que está ahí, ¿no? Para esto es por lo cual entramos a esta reflexión precisamente axiológica que la tiene Nelly, que la tiene Paulina, ¿no es cierto? Bueno, Nelly creo que no está, Nelly ya fue a echar trago, dijo, yo ya me voy a echar traguito, ahí le dejo todo a Paulina, ¿no? Entonces, Paulinita, que hable. Adelante, mi distinguida González. Hola, hola. Bueno, en el caso bueno, del tema que me tocó a mí, que es la axiología y la educación. Si me permite proyectar, denme un minutito, por favor. ¿Sí me Sí, escuchan? muy bien. Mientras prepara, también traje aquí otro libro, otra recomendación. Ya sabe que yo me la paso dándole recomendaciones, ¿no? Fernando Sabater, ¿no? Los Caminos para la Libertad. Son una serie de conferencias que Fernando Sabater dio aquí en el TEC de Monterrey, bueno, ya Monterrey, ¿no? La cátedra Alfonso Reyes, que hay que agradecerle a esa cátedra la llegada de grandes intelectuales, ¿no? Sabater es uno de los filósofos muy accesibles, ¿no es cierto? Muy, muy accesibles, ¿no? Y entonces, un poco, Sabater plantea, ¿no? La importancia precisamente de la educación y de los valores, ¿no? Mientras Paulinita, bueno, ya está compartiendo Paulinita, pero mientras comparte, le pongo, ¿no? Dice, ¿qué sentido tiene enseñar valores morales? ¿No? Y entonces dice, bueno, ¿qué sentido tiene enseñar valores morales, principios éticos, pautas de vida a unos niños y a unos jóvenes que van a tener que vivir en un mundo en el que abundan los crímenes, las mentiras, la corrupción, las guerras, la violencia? ¿Qué sentido tiene prepararles éticamente para un mundo poco ético? Confieso que no entiendo muy bien esta objeción, porque entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Prepararlos para que sean más corruptos, más criminales, más explotadores, más violentos que los demás? Sabater. Bien. María Zambrano, de Nueva Cuenta. María Zambrano sale de España, creo que le he platicado un poco la historia de la Zambrano, sale de España, llega a Cuba, está a punto de desembarcar en Santiago de Chile, si no me falla la memoria, ¿no? Cuando le llega la noticia a ella y a su esposo de que la causa republicana está muerta, ganó la dictadura, ¿no? Ganó la dictadura. El embajador español en Chile le dice, María, no deshagas maletas, no deshagas maletas porque triunfó ya la dictadura, entonces, y medianamente todavía estoy en funciones, entonces igual y te puedo sacar un ticket, no un boleto para que te vayas a algún otro país, ¿no? Donde puedas, pues al final de cuentas encontrar asilo, ¿no? La respuesta de María Zambrano es preciosa. Zambrano le dice al embajador, le pide un favor, consígame un par de boletos para regresar a España. Oye, María, pero te acabo de decir que la causa republicana está perdida. ¿A qué regresas a España? No hay nada que hacer, la dictadura ha triunfado, la causa está perdida. Por eso mismo, dice María Zambrano, porque la causa está perdida y hay que ir a rescatarla, hay que ir a pelear por ella. Esa es una acción totalmente ética y es una acción que también toma en consideración que el único ser que valora algo, y siempre solemos valorar lo bueno, lo correcto, aquello que contribuye a una mejor vida, somos nosotros, somos nosotros. La educación también tiene que estar conectada ahí, ¿no? Hacia allá vamos. Paulinita, le escuchamos. Pues bueno, el tema que a mí me tocó fue la axiología y la educación. El trabajo es de Bogdan Piatrovsky, no sé si lo pronuncia bien, pero bueno, él habla de la axiología. ¿Y qué es la axiología? Pues estudia los valores y esto es lo que constituye al ser humano. Nos menciona que el ser humano está constituido por pedagogía,
psicología, sociología, axiología o la filosofía. Esto ayuda a concentrarse en el conocimiento sobre el hombre. La antropología. ¿Qué es la antropología? Bueno, ya lo había mencionado la compañera. Es el estudio del ser humano, pero aquí entra la antropología filosófica. Esta logra facilitar una adecuada comprensión de la estructura óntica del hombre y permite elaborar la necesaria organización de los procesos educativos. Mi duda aquí es la palabra óntica. Como tal, yo la investigué, pero me mencionaba que era como aludir. ¿Sí está en Sí, lo a ver, correcto? lo que pasa es que la idea de lo óntico y lo ontológico, ¿no es cierto? Lo óntico y lo ontológico. Lo ontológico alude al ser. La idea de lo óntico un poco es una palabra que en alguna medida se va a popularizar, sobre todo a partir del pensamiento sobre todo de Martin Heidegger, ¿no? Sobre todo Martin Heidegger, ¿no? Pero en general también, digamos, de toda la fenomenología, ¿no? De las filosofías vinculadas a la reflexión sobre la existencia del ser humano. La idea de lo óntico es la idea de lo concreto, Paulina, ¿no es cierto? ¿No? Ok. Es un poco la idea de lo óntico, la idea del estar en el mundo, ¿no? Estoy aquí en un espacio, no estamos aquí nosotros en un plano óntico, ¿no? En ¿Como un una plano concreto, vinculación? material. ¿Perdón? ¿Se trabajaría como una vinculación? No, a ver, es el plano material en el cual nos movemos todos y que Ok. precisamente lo que hace es permitir la existencia de los procesos. En este caso hay un proceso que nosotros vemos, es el proceso educativo, ¿no? Pero entonces veámoslo un poco, Paulina, como el mundo material, ¿no? Como este espacio concreto en el cual usted, yo estamos, es el Ah, mundo. Es el mundo. ok. Sí, era como que mi duda. Dije, bueno, como que a qué se refiere, pero bueno, ya me la aclaró. Muchas gracias. Es esto, ¿no? Adelante. Ok. Y entonces el ser humano empieza a plantearse cuestiones. Lo que pretende este autor con este trabajo es promover el ideal de la educación en el hombre. Y empieza a hacerse estas cuestiones. Em, por ejemplo, la realización de la vida. Se abre al mundo apoyándose de su moral y los valores. ¿Esto con qué finalidad? Pues con llegar a una plenitud humana. También nos habla de las ciencias humanas. ¿Esta de qué se trata? Bueno, pues sobre el hombre, el sentido de la vida, la existencia del hombre. Las ciencias humanas nos permite conocer el mundo de los valores. Pues esto es a grandes rasgos el trabajo de lo cual leí, y nos menciona que los valores se comparan, se acogen, se pueden acoger opciones, no todos los valores, dice que se pueden acoger algunos valores, ¿no? No todos. Claro, claro, no, un poco, a ver, eh, ¿por qué los valores? Yo un poco plantearía esta pregunta, ¿no? ¿Por qué el ser humano, ¿no? Eh, eh, construye la idea de valores, ¿no? ¿Por qué al final de cuentas enseñamos en valores? Un poco por eso traía yo a Sabater, ¿no? Porque al final de cuentas el mundo se vuelve muy complejo a través de la interacción y la educación nos ayuda a formarnos, ¿no es cierto? Nos ayuda a adquirir formas concretas de comportarnos, ¿no? Un poco a eso se debe esa frase que suelen decir las mamás a los hijos, ¿no es cierto? Y que, por ejemplo, a mí mi madre siempre me decía, niño, saluda, ¿no ves que hay visitas? No seas grosero, ¿a qué te mando a la escuela? ¿No? Entonces yo siempre le decía, bueno, me mandan a estudiar, no sé, filosofía, ¿no? Entonces, pues a eso me mandan, ¿no? A estudiar filosofía, no a estudiar buenos modales, ¿no es cierto? ¿No? Pero bueno, al final de cuentas, lo que sí es cierto es que nosotros somos los únicos seres que tomamos decisiones y que entramos y cuando miramos al otro, porque lo miramos siempre al otro, ¿no es cierto? Eh, Ese otro es un tema delicado, muy complejo, porque no hay un espejo delante, o bueno, si hay un espejo, ahorita le voy a explicar por qué, pero antes de eso, lo que tenemos frente a nosotros es una diversidad, ¿no es cierto?, de seres con los cuales entramos en tratos, una diversidad de seres
con los cuales establecemos relaciones. Por ejemplo, ustedes que son docentes, ustedes establecen relaciones con sus alumnos, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de relación se establece con el alumno? ¿Qué tipo de relación establezco con el colega del trabajo? ¿No es cierto? ¿Qué tipo de relación establezco con los amigos, con la familia? Como usted verá, me van emergiendo distintos planos, ¿no es cierto? En los cuales yo me estoy moviendo. A eso la filosofía, por ejemplo, le llamó los roles. La sociología, más que la filosofía, le llamó los roles sociales. ¿Qué rol social estás desarrollando? ¿No? ¿No? Ah, está bien, uno asume roles sociales, ¿no? Lo interesante aquí es, haz las cosas de manera correcta, no porque esperes que se te sea reconocido, sino porque tienen que hacerse así. Punto. La idea del ser humano como un ser axiológico alude a que debes plantearte aquí, al otro. Y hay una, bueno, esto lo supo sobre todo la fenomenología, ¿no? Sobre todo los existencialismos y las filosofías de la existencia, ¿no? Hay un filósofo precioso, Maurice Merleau-Ponty, ¿no? Que él habla de la fenomenología de la caricia, ¿no? Y dice Merleau-Ponty, no se acaricia a cualquiera, ¿no? No se acaricia a cualquiera, porque la caricia es la apertura de mi existencia al otro, que deja de ser otro para volverse un tú. Eso es una caricia. Somos seres axiológicos porque estamos en relación con el otro, que debe de ser un otro, dejar de ser un otro para volverse un tú. La relación entre el yo y el tú se llama diálogo. Eso se llama diálogo. La relación entre el yo y el tú está mediada por convencer. Ustedes como docentes, este es uno de los temas medulares de la filosofía de la educación. Convencer. Convencer. Convencer significa vencer al otro con argumentos. Eso es convencer. No engañar, es convencer, ¿no? Con un argumento que le muestra al otro que no está en el lugar adecuado. Plano ético, plano social, plano antropológico, ¿no es cierto? Mediados por la educación. Entonces la pregunta que emerge es, ¿qué tipo de educación es la que necesitamos? ¿No? ¿Ha funcionado o no ha funcionado? ¿Qué pendientes tenemos? ¿No? ¿Qué pendientes tenemos? Uno de ellos, la necesidad de evitar la atomización de la sociedad y en todo caso construir un pluralismo social. Son dos cosas distintas. Los movimientos sociales atomizan la sociedad. La visión pluralista lo que hace es incorporar a los diversos. ¿Vale? Hacia allá vamos. La lectura que nos va a quedar pendiente, ¿no? Distinguida Avi Vega, que se salva por hoy, es precisamente esta, que habla del pluralismo axiológico, ¿no es cierto? No que cada quien tenga su verdad, sino que hay un pluralismo porque somos seres diversos, ¿no es cierto? ¿No? Decía por ahí, si no me falla la memoria, Antonio Machado, ¿no? La inevitable, ¿no? La inevitable heterogeneidad que existe en el uno. Ándele. Es decir, que somos muchos. Nacemos siendo muchos. Morimos siendo uno. ¿No? A eso también la filosofía, por ejemplo, Julián Marías, que es uno de los grandes filósofos españoles, él trabajó mucho el tema de las trayectorias existenciales. Cada uno de nosotros nació con trayectorias, ¿no es cierto?
las fue uno modificando, las fue uno abandonando. Nunca olvide solamente una cosa, que nunca debe de ser uno hijastro del tiempo, sino construir su propia trayectoria de vida. Esto será motivo del siguiente conjunto de lecturas, para agregar una dimensión más a la educación. Como hijastro del tiempo. Pues sí, porque es un hijastro, ¿qué es un hijastro? Pues que no tiene la sangre, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ser hijastro del tiempo es que el tiempo te concede un poquito de su propio tiempo, pero de buena onda, no porque lo merezcas, no porque lo merezcas. Merecer el tiempo significa hacer las cosas cuando deben hacerse, no cuando ya no te toca tu tiempo, ¿no es cierto? Por eso es ser hijastro del tiempo, ¿no? Por eso no hay que dejar las cosas para mañana, ¿no? No, hazlas hoy, no, hazlas hoy. ¿Para qué hacerlas mañana si las puedo hacer pasado mañana? Pues tengo tiempo, no, hoy no tienes tiempo. Ya se te acabó, ¿no es cierto? Ya se te acabó. Le estás robando tiempo a otra cosa, ¿no? Entonces eres hijastro del tiempo, ¿no? En fin, así ya vamos. Como siempre, un gusto haber estado con ustedes. Espero que se hayan al menos divertido, ¿no? Envío lecturas. Próximo sábado retomamos la que nos queda pendiente y comenzamos a aterrizar nuestro curso. Le mando no a todas, sino a cada una un abrazo y mi deseo de plenitud. Larga vida y prosperidad. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Bonito fin de semana. Gracias, doctor. Nos Gracias. vemos. Espérate, Michelle. Gracias. Gracias a ustedes. Sí, cuídate mucho, Bendiciones, Michelle. Michelle. Descansa. Hasta Saludos. luego.